es más casual de lo que imaginamos. Sí, es más casual de lo que imaginamos. Y aparte, creo que es importante darnos cuenta también que no todas las personas lo vivimos igual. O sea, yo soy, te digo, una mujer súper privilegiada. En el episodio del día de hoy tengo a una abogada quien está luchando por la igualdad. Me da muchísimo gusto tenerte con nosotros en Posta. Gracias. María Romero. Platicamos de un caso, hemos tenido aquí a Loren. Sabemos de la discriminación constante que se vive. Tú eres una luchadora social, abogada, has visto muchos casos. Platícanos por qué querer ayudar a la comunidad de esta manera. Quien nos está viendo y se ha perdido la entrevista de Loren Daniel Ibarra, búsquenla, porque es un hombre trans que fue despedido injustificadamente de la UANL simplemente por ser un hombre trans. Entonces, cuando hablamos de comunidad o de población, estamos hablando de la población LGBTQ+. Uh-huh. No se tienen que aprender de memoria el acrónimo, simplemente saber que existe la diversidad. Uh-huh. Hay mucha información, la verdad, en las redes, también hay mucha mala información, pero por eso existimos. Yo vengo por parte de una asociación civil de aquí en Nuevo León, que se llama el Closet LGBTAC. Uh-huh. Entonces existimos asociaciones, existen grupos estudiantiles ya en todas las universidades de población LGBT. Si tienen alguna duda, pregunten, no hay ningún problema, pero sí, ¿por qué nos debería interesar? Bueno, pues porque son derechos humanos. Uh-huh. Los derechos humanos son esos que adquirimos desde el nacimiento, que son irrevocables y que ¿para qué sirven? Para que yo pueda tener un proyecto de vida y que simplemente por ser quien me gusta, quien soy o como me veo, no se me va a interrumpir como sucede muchas veces en la población LGBT+. ¿Y cómo convivimos en comunidad, no? Porque al final de cuentas todos convivimos. Además, sí. Entonces, ¿por qué no hacerlo de una manera buena? Sí, y aparte escuchar, o sea, porque aquí estamos las personas, existimos, muchas veces o muchos años se nos decía que estábamos locos, que estábamos enfermas, o sea, muchos calificativos negativos que eso siguen molestando y perjudicando nuestras vivencias personales. Hay gente que no le interesa estar aquí enfrente de una cámara, pero vemos quién es, pues la vida o en este caso mi privilegio de ser abogada me ha llevado a poder levantar la voz por estos casos. ¿Por qué decidiste el ser abogada, que tienes estas herramientas, acercarte a evidenciar estos casos? Pero no nada más eso, aunque te lleven años, estás ahora sí que constantemente evidenciando los casos. ¿Por qué quisiste hacerlo? Me invita Héctor Aguirre, que fue el creador de El Closet es para la ropa, no para las personas, que es la plataforma número 1 de toda Latinoamérica en temas LGBT. Uh-huh. Él crea la página hace 8 o 9 años, simplemente porque quería un espacio agradable de temáticas. Uh-huh. Él es un hombre gay, entonces quería información que no fuera esto de pues cuestiones a lo mejor pornográficas, que antes lo veíamos en las revistas, que no tiene nada de malo, la verdad. Pero quería pues información del día a día. ¿Sí? La crea y le empieza, de aquí en Nuevo León, la crea y le empiezan a llegar muchos mensajes. Nuestro público más grande en esa página es de 14 a 17 años. Okay. Entonces tenemos muchos jóvenes menores de edad, de adolescentes. Entonces, imagínate que le escribían, oye, ¿qué hago si mis papás me corrieron de mi casa? Si me golpean en mi casa, soy una persona trans y no sé a dónde ir. Entonces había muchas dudas que él decía, oye, ¿qué hago? Él nos invita a 12 personas de aquí en Nuevo León, entre ellas a mí como abogada. Sí, estuvo bien interesante. Hemos tenido pues varias generaciones de la AC, pero en ese entonces, que se creó en el 2016, uh-huh. Nos invita a 12 personas y había de todo. O sea, habíamos psicólogos y psicólogas, abogados, comunicólogos. Héctor es economista, nada que ver, pero pues el destino también, ¿no? El destino también lo llevó a trabajar sobre estos temas. Uh-huh. Y a partir de ahí me di cuenta pues que yo ya era abogada litigante es lo que conocemos de hacer juicios, demandas, de otros temas, de cuestiones civiles, cuestiones mercantiles, administrativas, amparo. Entonces me fue muy sencillo darme cuenta cuando me invitan cuáles eran las problemáticas o los obstáculos que seguíamos teniendo. En el 2016 todavía aquí en Nuevo León no se podía el matrimonio igualitario, uh-huh. que también son derechos humanos y desde el 2008 tú te puedes casar en cualquier parte de México, pero la diferencia es el trámite. O sea, si lo haces con un juicio de amparo o si lo haces de manera directa porque el Congreso ya modificó las leyes. Okay. Aquí en Nuevo León, de hecho, pasó algo particular. El Congreso no se animó a modificar las leyes. Okay. Lo que pasó es que la CNDH hizo una acción de inconstitucionalidad, se lleva a la Suprema Corte y la Suprema Corte ordena invalidar el artículo que habla de que el matrimonio es hombre-mujer y para la procreación. Okay. Entonces, cada estado, eso también está interesante. Diferente. Cada estado es diferente, pero es un derecho humano, o sea, tú te puedes casar. Pero en ese entonces, imagínate,
2016 todavía ni se podía, de manera directa, o sea, porque tenías que hacer un juicio y luego pedirlo 2 años, o sea. Era muy escaso, poco informativo también, y eso trae la discriminación, o sea, claro. como legalmente en el papel dice que no, pues afuera también me pueden decir no vale tu matrimonio, eso está mal, y eso también es importante, o sea, la actuación del Estado en la protección es un derecho humano. La discriminación para todos los que integran parte también de esta comunidad, que es parte de todos nosotros, ¿es constante? Sí. ¿Es más casual de lo que imaginamos? Sí, es más casual de lo que imaginamos. Y aparte, creo que es importante darnos cuenta también que no todas las personas lo vivimos igual. O sea, yo soy, te digo, una mujer súper privilegiada, me identifico como una mujer lesbiana, entonces realmente las cosas que a mí me pasan no son iguales a lo que le pasa a una mujer trans. Okay. No son iguales, entonces por eso a veces no entendemos y por eso les digo, o sea, no se tienen que aprender de memoria, pero sí escuchar cada vivencia. Entonces, es muy común, por ejemplo, te digo, si yo ahorita me quiero casar, si yo fuera servidora pública, ya me puedo casar de manera directa sin juicio de amparo. Okay. Pero si quiero darle servicio médico a mi esposa, no puedo, más que con un juicio de amparo. Okay. Entonces, esa es una discriminación puntual, claro, institucional y de salud, del derecho a la salud. Se buscaría hacerlo como comúnmente se hace. Exactamente. Sin tanto proceso o diferencia. Exacto, y justo de ahí viene el término de discriminación. Cuando tu negativa es por mi orientación, por mi identidad o mi expresión, sí es discriminación. ¿Estamos evolucionando para positivo sí. en el país? Sí, sí. Vean las nuevas generaciones, es muy alentador ver a las nuevas generaciones. Aquí en Nuevo León, todas las universidades, UANL, UDEM, el TEC, UR, TEC Milenio, tienen estos grupos estudiantiles LGBT. Algo que yo no me hubiera imaginado cuando era estudiante. Entonces, estamos avanzando porque esos son espacios seguros que aparte recomienda la ONU, no nada más es porque sí se creen, son espacios seguros para que ahora sí con estas problemáticas no tengan que llegar a un juicio y simplemente se pueda dialogar. Entiendo que falta mucha información y por eso es importante que nos acerquemos o que si tenemos duda se pregunte de manera respetuosa, no hay ningún problema, pero también hay veces que la gente está molestando o hostigando y es donde, si tú no le preguntarías eso a una persona heterosexual o cisgénero, no lo preguntes. Exactamente, respeto. A que sea. Casos como el de Loren, ¿cuántos has atendido? Por parte de la asociación hemos atendido a más de 500 personas aquí en Nuevo León. ¿Por discriminación? Por discriminación. Hablando de discriminación institucional, física, psicológica, patrimonial, no sé, hay muchos factores que habla la violencia, igual, así como vemos violencia de género, a la violencia de género nos pega a la población LGBT por el tema de género, definitivamente. Entonces, no han sido todos como el de Loren Daniel, la verdad ha sido muy desgastante y sobre todo por ser un tema trans, porque la verdad si se fijan hemos avanzado en el LGB, pues el matrimonio, ¿sí? Pues las adopciones, todas estas cosas, pero por ejemplo aquí en Nuevo León no tenemos la identidad trans. Lo que logramos a partir de la asociación es que desde el 2017, si tú tienes acta aquí en Nuevo León, seas menor de edad o no, tú puedes rectificar tus datos. Okay. Porque, ojo también ahí, a lo mejor alguien nos está siguiendo y no sabe que es una persona trans. Una persona trans, en palabras simples, es aquella que no se identifica con el sexo que se le asignó al nacer. Yo soy una mujer cisgénero y existen mujeres trans. Esa es una diferencia no discriminatoria, pero para entender. O sea, mi acta de nacimiento dice mujer y yo me identifico como mujer cis. Una mujer trans sería aquella que su acta dice otra cosa con lo que se identifica. ¿Okay? ¿Qué es lo que le pasa a Loren? Es lo que le pasó porque ya tiene sus documentos rectificados. Ya tiene sus documentos. Sí. En el 2010, 2011 me parece, en CDMX hacen una modificación y ya lo puedes hacer de manera administrativa. Actualmente hay 14 estados en México que tú puedes hacer el cambio. O sea, en tu acta le hacen tup, 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 se rectifica tu nombre, tup, tup, sexo. Sexo legal, la Suprema Corte lo indica. O sea, puedes cambiarlo. Sí lo puedes hacer. Desde el 2008 en México es por un trámite. Ha cambiado otra vez el procedimiento. 2008 era con un juicio de amparo. Te cuenta que tú lo pedías, te decían que no, te ibas a una apelación, te decían que no, te ibas a un amparo y llegó hasta la Suprema Corte en el 2008, que fue la primera mujer trans de CDMX. Luego, te digo, 2010, 2011, modifican la ley y lo puedes hacer como un trámite administrativo, que es como ir a sacar la licencia. O sea, evidentemente hay requisitos, pero ya que no sean violatorios a derechos humanos. Aquí no existe eso. En Nuevo León no, pero gracias a la asociación y a muchos esfuerzos de muchas personas, por ejemplo, la doctora Mirna Elia, que trabaja en el Poder Judicial, ella daba capacitaciones a los jueces y juezas
Y ella les decía, es que dejen de pedir, porque les pedían, se podía con un juicio, pero te pedían testigos, dictámenes, endocrinólogos, psiquiátricos y psicológicos, y cada uno mínimo unos 5,000 pesos. El juicio duraba 1 o 2 años. Actualmente dura 15 días. En 15 días tú puedes tener tu acta de nacimiento rectificada, a como tú vives, como tú quién eres. Y ahí hemos tenido más de 200 personas aquí en Nuevo León. A partir del año pasado, gracias a otro colectivo aquí de Nuevo León, el mismo Dirección de Registro Civil hace el juicio. Okay. Sigue siendo juicio, pero ya, te digo, sí. Hay un ligero avance. Hay un ligero avance, porque quien hace las leyes sabemos que es el Congreso local. Esperemos y estén atentos de estas próximas elecciones porque, pues sí es importante, o sea, a veces no sabemos con quién enojarnos. En este caso, la ley trans, pues es del Congreso local del Estado de Nuevo León. La transfobia es más común de lo que imaginamos. Hay estas fobias, homofobia, transfobia, si estoy en lo correcto. Sí. Hoy, por ejemplo, bueno, no sé cuándo va a salir el capítulo, pero hoy es 17 de mayo, que es el Día en contra de LGBTfobia. Ya lo decimos de esa forma para no alargarlo, pero pues es lesbofobia, es diferente como lo recibimos las mujeres, bifobia, transfobia, homofobia. Entonces, en el tema de la transexualidad o el transgénero, el problema es que la gente cuestiona todo. Es que no pareces, y lo digo entre comillas, es que no te ves, es que porque transicionaste si te sigues viendo de cierta forma, es que porque tu voz es ya te operaste, me explico, o sea, cosas que no tendríamos que estar preguntando y es demasiado invasivo. Por ejemplo, algo que pasa mucho, que es un tema de discriminación común, es el tema de los baños. Es que ¿a dónde va a entrar al baño? Bueno, pues yo no sé a dónde van al baño ustedes en su casa, pero pues vas al baño nada más, me explico. Entonces, claro, porque hacer esta diferencia o preocupación por algo. Y es la primera pregunta que nos hacen, de que es que está bien, pero ¿a dónde van a entrar al baño? O sea, el tema del baño es algo importante. De hecho, hay un caso ahorita en la Suprema Corte. ¿Cómo se maneja esto? ¿La discriminación? Casos, sí. Pues es lo que nos pasa con Loren, no hay antecedentes. El caso de Loren Daniel es un despido injustificado, y aquí hay un dato bien importante. Si, según la CONAPRED, nos dice que la discriminación más común para personas trans es la laboral, ¿cómo podemos explicar que aquí, al menos, estoy hablando de Nuevo León, donde tengo pleno conocimiento, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que es quien lleva los asuntos laborales, no hay un antecedente de discriminación? ¿Cómo podemos explicar esas dos estadísticas? En la demanda de Daniel está en la Junta 7, que aparte está muy raro eso porque esa junta solo ve casos de la UANL. Okay. Entonces, invariablemente hay una preferencia y conocimiento entre las partes, que no debería en un procedimiento, pero bueno, así es como lo tienen determinado. La presidenta de esa junta, que es la junta número 7, textualmente a mí me dijo, no sabemos qué hacer con este caso. Porque no están capacitados, porque no tienen conocimiento, porque no quieren tenerlo, o porque de verdad no están capacitados para eso. ¿Tú cómo lo consideras? Pues sí, definitivamente no están capacitados, pero es una obligación. O sea, claro. A partir del 2000, los derechos humanos los firmamos México desde el 48, imagínate. Pero les doy una cierta razón de que hasta el 2011 México los jerarquiza como constitucionalmente. O sea, tenemos la Constitución, los tratados internacionales están a la par. En la población trans se llama libre desarrollo de la personalidad, y muchos otros, derecho al nombre, a la identidad, no discriminación, vida privada, muchos que se vulneran al no respetarse. Entonces es obligación, y de hecho el artículo 1 constitucional también nos dice, las autoridades tienen la obligación de proteger los derechos humanos. Entonces ese desconocimiento es gente que no está preparada para estar en esos cargos. Definitivamente, si nos pusiéramos exigentes como debería ser, porque te estás llevando los 3 años de vida de un proyecto que tiene Daniel. Y cómo lo estás dañando también. Definitivamente, entonces sí, pero bueno, estamos aquí y por eso agradecemos estos espacios, porque por ejemplo en la asociación damos capacitaciones, talleres, conferencias, los diplomados duran 7 horas. O sea, obviamente no es lo mismo un taller de 1 hora. Es importante que hubiera esta apertura en los servidores públicos de que tomaran este tipo de cursos. Se está avanzando, no digo que no, sí se los dan. Por ejemplo, hoy, si te metes a redes de gobierno, todo el mundo sube su foto. Pero pues, ¿de qué me sirve la foto si cuando te lleva un caso en concreto no lo sabes atender? Exactamente. La verdad no sabría decir cuál sería como la forma, porque pues tendría que excusarse. La ley dice que si tú no conoces de algo, tendrías que excusarse. Pero también cómo te excusas de que no sabes derechos humanos. O sea, por supuesto. Entonces sí es una lucha constante que sí vivimos con las autoridades, porque aquí en el caso de Daniel
No nada más hemos ido a la Junta de Conciliación y Arbitraje, hemos ido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Que está cañón lo de los derechos humanos también, ahorita nos platicas. Sí, hemos ido a Unigénero, que es una instancia de la UANL que protege la violencia de género, Hemos ido a los juzgados de distrito en materia del trabajo, que son federales, a los tribunales colegiados en materia de trabajo. O sea, todas las instancias que han podido. Todas las instancias que hemos podido. De hecho, nos falta, y la próxima semana vamos a presentar una denuncia penal ante la FGR, porque la discriminación es un delito penal. No lo habíamos presentado anteriormente por lo mismo y que hemos batallado mucho con estos que son casos súper concretos y con pruebas evidentes, y la discriminación, como no es tangible, se batalla mucho. Uh-huh. Pero pues lo que está pasando con el tema de Loren Daniel, pues tenemos que seguir avanzando y utilizar todos los medios legales que podamos. Hasta el momento, ¿en qué punto van con este caso? Por ejemplo, en la Junta, que es la demanda laboral por el despido injustificado, estamos en una etapa de pruebas todavía. La pandemia arruinó muchísimo el avance. En todas la verdad, a todas las personas nos afectó. Sí. Pero en materia laboral, también otra crítica importante es que estuvo cerrada desde marzo hasta septiembre, imagínate. Y ustedes sin poder hacer nada. Nada, porque así, o sea, no nada más el caso de Loren, obviamente el caso de todos los, de marzo a septiembre estuvo cerrado. ¿Cómo? O sea, nadie estábamos preparados para la pandemia, pero por favor, o sea, fue una exageración. Es un periodo muy largo. Porque un reconocimiento también, el Poder Judicial de Nuevo León lo hacíamos virtualmente. Entonces acá no estaban preparados. Entonces ahí se detuvo. Vamos en etapa de pruebas y que ha sido también muy desgastante. Tenemos que acreditar el daño psicológico. Entonces presentamos un peritaje en psicología que nos costó 12,000 pesos, lo pagó la asociación. ¿Cómo paga una persona que fue despedida? Que es una persona con algo trans, que debería ser tan sencillo en un mundo donde todos podemos convivir en comunidad, hacer algo tan sencillo de poderle dar su lugar, ¿no? Claro. Porque lo único que está pidiendo Loren, ¿qué es? Pues que en aquel entonces lo único que pedía era que él no tuviera que endosar sus cheques. Imagínate. Porque él, te digo, ya tenía rectificados sus datos, o sea, su INE tenía Loren Daniel Ibarra, hombre. Él había hecho hasta donde podía para estar en regla. Sí, definitivamente. Y aparte, ojo, aunque mis documentos todavía no estén rectificados, tú me debes de respetar. O sea, a las personas trans se le debe respetar identidad y nombre. Claro. Porque lo demás son temas jurídicos. Exacto. ¿Cuántas personas no tienen un error en su nombre? Muchas. ¿Cuántas personas no hay error en el sistema, en la UANL, y lo corriges? O sea, realmente es transfobia. El miedo irracional de entender un tema. O sea, entonces aquí él solo pedía no tenerse que endosar su propio cheque. Porque le daban el cheque con el nombre asignado al nacer. Iba al banco y pues le decían, ¿qué onda? Sí, o sea, no checa, o sea, pues... Aparte son mismos apellidos. Exacto. Y entonces endosado, o sea, imagínate cada vez que vas a cambiar tu cheque explicar que eres un hombre trans. No, qué desgastante. Eso era lo único. Discriminatorio. Y eso era lo único que él pedía. Y de ahí inicia todo esto. Lo empiezan a ignorar, lo empiezan a silenciar, le empiezan a decir que después, él todavía aguanta 7 meses de eso. Él no quería demandar. Lo que hace es que presenta una queja ante CDH. Sí, no es irreal lo que sucede. Y 2 días después lo notifican en Recursos Humanos por demandar a la escuela, que no es una demanda, o sea, fue una queja de derechos humanos que de hecho concilian. Y que tenemos ese derecho a hacerlo. Aparte, que sí se estaba violando tus derechos humanos. Le dicen, por haber presentado esta demanda, cosa que aparte también era una interpretación jurídica incorrecta, estás despedido. Y lo despiden. Lamentablemente ya con nosotros más tarde, que también eso, no le puedes echar la culpa a la víctima de no saber qué pasó 1, qué pasó 2 a hacer. Claro. Entonces, porque él confió en las instituciones, confió incluso en la UANL, que tiene, te digo, esta dependencia, que tiene dinero público, porque pues se le paga, y que realmente... Y no hubo ayuda. A la fecha sigue, tenemos 3 quejas de CDH abiertas hoy. Una es porque esa no ha habido ayuda de Unigénero. Otra es porque se supone que llegamos a un convenio con el director de la Facultad de Psicología, que incumplió todo. Entonces se reaperturó otra por el incumplimiento. Lo que pedíamos. Capacitaciones en temas LGBT. Negado. Una semana de sensibilización LGBT, más enfocada al tema trans. De hecho, hay semana de sensibilización trans. Negado. Que se pidiera una disculpa pública, porque dentro de la escuela, dentro de la Facultad de Psicología, lo que han dicho han sido puras mentiras. Dicen que se le despidió porque no tenía títulos. Ay, pero si está súper preparado. Es doctorante en psicología, no, pero otra vez la transfobia. Sus títulos ya ahorita están rectificados, al día de hoy están como deben ser, con Daniel, con masculino, pero cuando estaba en ese inter no había hecho el cambio. Ay, sí, pero eso ya es como querer estar dañando a una persona. Es que
materialmente, por escrito, el director Álvaro Ascari, que aparte estaba pretendiendo o pretende estar postulándose para rector de la UANL, que es una vergüenza. Estuvimos ahí en la Junta de Gobierno. Estuvieron haciendo protesta. Estuvimos tanto en rectoría como en la Junta de Gobierno, porque la Junta de Gobierno es quien decide, y les presentamos los argumentos de que simplemente la postulación es vergonzosa. La verdad no creo que quede, porque tiene muy mala fama en otros aspectos. Por ejemplo, hubo una fiscalización del COTAI, que es acceso a la información, que le pidió números de su administración, porque él ha sido 6 años director de la Facultad de Psicología. Prefirió pagar una multa que dar la respuesta. O sea, algo hizo mal. Y ahí está, documentado. Nada más busquen Álvaro Cotay, Álvaro Ascari Guillón, ahí sale, porque es información pública. Hubo el 19 de marzo del 2019, antes de la pandemia, logramos hacer una manifestación también de 200 personas, alumnos y alumnas. Porque tiene decenas de quejas de mujeres, no contra él, no lo puedo asegurar, pero sí contra maestros de la Facultad de Psicología. Y luego en la Facultad de Psicología, cuando es la facultad que se dedica al comportamiento de la mente, que ahora sí que ellos son los que van a ser los profesionales en esto. Y claro que asusta, y por eso no te sorprenda ver afuera gente que dice que se puede corregir la homosexualidad o ser la persona trans, que de hecho está prohibido también penalmente, es un delito penal ya federal, se le llama ECOSIG. Esfuerzos para corregir la orientación y la identidad sexual e identidad de género. O sea, los que se dedican charlatanes, digámoslo de alguna manera. Charlatanes, es un delito. Es delito y es penal. Es penal. No hace mucho, la verdad, pero eso es parte de los avances, como ahorita decías, claro, de que sí tenemos avances y sí hay cosas buenas que contar, obviamente. Pero pues mientras sigamos teniendo estos temas, en el caso de Daniel, que lleva 3 años, él ya ahorita sería investigador número 1. Bueno, y en todo este proceso, ¿él ha podido tener empleo? ¿No ha podido tener empleo? ¿Cuál es su situación financiera? Porque también, aparte de desgastante, mentalmente, emocionalmente, papeleos y estar visitando lugares para poder llevar todo lo que se necesita, que eso también es desgastante. Sí. Me imagino, porque tú también lo has acompañado. Sí. ¿Qué pasa en ese proceso? Cuando se gane, porque vamos a ganar. Va a ser un antecedente histórico, te digo, no, al menos aquí en Nuevo León no puedo asegurar en todo México, pero aquí en Nuevo León no existe antecedente de discriminación. Sí, ese sería el primero. Sería el primero en la Junta de Conciliación Arbitral. Generalmente quienes demandan son las personas embarazadas, pero se arregla, o sea, no hay un laudo, en materia laboral se llama laudo, no sentencia, pero es una sentencia, o sea, no existe, sería la primera. Entonces, ¿qué pasa con el desgaste? Por ejemplo, él ha tratado de dar clases, sí se le dio la oportunidad, no voy a decir las universidades porque no podemos acreditar, y eso es algo también importante de la discriminación. Él le dan el puesto, o sea, cuando termina, le dan varias horas de clase, vuelve a salir una nota del tema, porque él no tiene que explicarle a la gente que es una persona trans. Si tú quieres decirlo, no, ya es otra cosa, ¿no? Es algo personal, ¿no? Sí, es algo personal. La visibilidad sí importa mucho, da esperanza y hace que la gente sepa que sí se puede. Pero entonces, pues, por el temor que él ya traía, él no dice. Y casualmente, el siguiente semestre, donde volvemos a levantar este tema, que sale en el norte, sale en el periódico, sale, o sea, en muchos lugares sí, aquí, medios de comunicación, ya no le asignan horas. Cuando, pues, sus estudios, o sea, es doctorante en psicología. Preparado. Está muy preparado, y aparte otra cosa, antes de que lo despidieran, un semestre antes, él acababa de ganar un reconocimiento que lo dan los propios alumnos y alumnas como el mejor docente de la Facultad de Psicología. Increíble. Entonces, realmente, escúchenlo, tiene varias entrevistas, tiene una muy buena contigo, pero tiene otros espacios. Sí, es increíble. Lo que él dice realmente te hace entender, desmenuza las cosas muy bien y es súper injusto. Otra vez, simplemente porque soy trans, bloqueaste mi proyecto de vida. Mi proyecto de vida era continuar. Él amaba la docencia, ahorita no está dando clases, porque no le han dado trabajo. No podemos asegurar, la gente lo dice, es que pues el tema del trabajo es complicado ahorita, la pandemia definitivamente, pero ¿por qué tenemos, exactamente, ¿por qué no hay oportunidades? ¿Por qué tenemos aparte docentes que no están muy bien calificados y los tenemos en todas las instituciones? O que tienen un historial negro, ¿eh? O tienen un historial, como te digo, estos maestros que tienen acoso sexual comprobado. Y eso sea menos importante. Exactamente, entonces sí hay mucho que cuestionar, el tema de Loren es un parteaguas, pero no es el único. Porque también eso es algo importante, la gente no se anima a demandar. ¿Quién va a estar 3 años y medio aguantando? Imagínate sin empleo y truncados tus sueños y tan desgastado, lo más importante, desgastado física y emocionalmente, porque eso debe ser pesadísimo. Sí, es pesado, y la verdad, esta última noticia te digo que la postulación a rector, una persona que tiene 6 procedimientos abiertos. No puede ser.
6 procedimientos abiertos de violaciones a derechos humanos, y aquí traigo el expediente, todos son comprobables, en cada uno tenemos las pruebas. Te digo, en uno contesta que porque no tenía títulos, es transfobia. En otro contesta que ellos contrataron a otra persona y no a la que está demandando, eso es transfobia. En otro contesta que se le acabó el contrato, cuando él llevaba 3 años de la misma forma, y no cambió nada, absolutamente nada, más que él notificar que es un hombre trans. Es transfobia. Y se va a ganar. Lo lamentable, te digo, es el tiempo y el desgaste que Bueno, pero si lo vemos de manera positiva, esto seguramente, sí. María, va a abrir las posibilidades de cambiar la forma de pensar de una comunidad que lo necesita, Sí. el evidenciar ese tipo de temas, y seguramente va a ser un parteaguas, porque no va a ser el único que Exactamente. pase por esto, lamentablemente. No Lamenta- quisiéramos sí. contarlo. Ojalá que no, pero sí, pues apenas, ni siquiera hay antecedente, todavía necesitamos las resoluciones, porque luego falta ver que la Junta diga que sí. Nos pueden decir que no, o que sí. ¿Y qué Y- pasa si te dicen que no? Ambas partes podemos irnos a un amparo directo. Ok. Entonces, la verdad es que yo este asunto le calculo todavía 3 años más, imagínate. Jurídicamente. La verdad es que si hacemos presión suficiente, sabemos que las cosas mediáticas sí a veces se pueden arreglar, porque eso es algo bien raro. Nadie nos ha dado la cara, nadie. Todos le echan la culpa a alguien más en la UANL. Que es finanzas, que es tesorería, que son los abogados externos, que es la junta de gobierno, que es el rector, que es el director de la facultad, que es unigénero. Hay tantas instancias que obviamente ya nos las aprendimos de memoria y todas están demandadas. Pero nadie dice, conmigo van a ver el caso, Sí, o nadie. yo les voy a firmar, Nadie, porque eso también es algo bien loco. Primero nos decían, es que ustedes están buscando un interés económico que no van a conseguir, porque evidentemente cuando se incumple hay que reparar el daño Claro. y no le puede regresar el tiempo. Pero hay indemnizaciones que lo marca la ley, en la Ley Federal de Trabajo y en general la reparación integral a las víctimas hay que reparar en compensaciones. No es lo que estamos... No, y aparte, ¿cómo lo corrieron? Porque sí, de entrada es despido injustificado, pero eso ya es de cajón. Sus días, o sea, su liquidación, sus días obviamente trabajado, todo eso, más la Ley Federal de Trabajo habla de una indemnización por discriminación. Entonces, realmente los montos que hemos cuantificado son altos, pero la última vez en la audiencia, en una audiencia que tuvimos como en septiembre, me parece, el año pasado, sí le dijimos al externo, porque él le echa la culpa que es el externo, el abogado de lo laboral. De la universidad. De la universidad. Dice, es que no me autorizan, y le decimos, ¿quién? No nos dice. Pero le dije, olvídate del dinero. Olvídate, lo tenemos por escrito también. Olvídate del dinero, regrésenlo a dar clases. Es lo único que él quiere. Nos dijeron que no. No puede ser. Y esto pasó en la última audiencia, te digo, está documentado porque pues se hace el ofrecimiento dentro Algo que sí pueden hacer. ¡Claro! O sea, entonces, ¿quién está detrás? La verdad no sabemos todavía. Sabemos que las universidades son un reflejo de la sociedad y entonces la sociedad no está en los mejores momentos ahorita de respeto a los derechos humanos, pero por eso estamos aquí. Yo incluso soy estudiante de la maestría, de un posgrado ahí de la UANL, o sea, yo quiero la universidad, he estado desde la preparatoria toda mi vida. La Visión 2030 habla de inclusión y la inclusión estamos definitivamente la población LGBT. El dejar pasar tanto tiempo es algo gravísimo que están haciendo con Daniel, porque como platicábamos antes de entrar al aire, o sea, el que te equivoques del nombre, el que no hagan los cambios internamente, pues pueden ser cosas nuevas, y lo digo nuevo porque tampoco las personas trans son nuevas, sí. pero la omisión y el silencio que han tenido todos estos años, eso sí es responsabilidad de la escuela, y se va a justificar en las resoluciones porque ya hay antecedentes internacionales sobre discriminación laboral trans. ¿Qué pasa con este entorno político que estamos viviendo? Entra el tema de las propuestas. Pues, Difícilmente hay propuestas para la comunidad que representas. es que siguen siendo el discurso bonito de que amor es amor, y no porque esté mal, es una frase que hemos apropiado desde hace mucho tiempo, pero no ven casos particulares, o sea, no ven, por ejemplo, pues yo me puedo casar desde hace mucho tiempo, el tema es el Congreso, entonces sí hay que hacer leyes, el tema es poner a mi esposa, a mi esposo en el Seguro Social sin ningún problema, en el ISSSTE-León, te digo que es donde se sigue batallando. En el IMSS ya se puede de manera directa, si te toca alguien prejuicioso vas a batallar un poquito, pero sí se puede. Pero población trans, no tenemos ley trans aquí en Nuevo León, hace falta eso. No tenemos consejo para prevenir y eliminar la discriminación, que era un ordenamiento de una ley para el Bronco desde el 2017. Tenemos un juicio ganado también por parte de la C. Lástima que ya por los tiempos procesales ya se va él. ¿Y qué va a pasar?
pues seguramente van a pedir se retoma para el próximo. Sí, o sea, se pierde. El juicio ya está ganado. Sabemos que existe CONAPRED, es nacional. Sí. Pero no tenemos una local. Todos los estados tenemos que tener una local. Porque imagínate parte de la carga de trabajo. ¿Hay algún estado que lo tenga? Sí, hay varios estados. Estoy segura que Jalisco y CDMX. O sea, sí se puede lograr. Sí, claro. Lo ordena la ley. O sea, busquen la ley para prevenir y eliminar la discriminación de Nuevo León. En el transitorio segundo, tenía 30 días el gobernador, el Bronco, para crear el consejo. ¿Por qué crear? Porque obviamente es presupuesto. Claro. Hay que hacer nombramientos. Sí. Pues hay quien involucrar a personas. Involucrar. O sea, sí, claro que es tiempo y dinero. Pero oye, llevamos todos estos años en un juicio que ya está ganado, nada más que también la pandemia nos atoró un poquito y aparte pretendió, la verdad eso sí es un descaro, el gobernador presentar una nueva ley donde él se ponía como director del consejo. Ahí está documentada también. ¿Por qué? Para pasarse listo, porque en el amparo te preguntan a ti, tú ya ganaste un amparo, ¿no? La autoridad cumple. Y te dicen, oye, ¿tú qué piensas? Le dan vista. Entonces nos dan vista y decimos, claro que no. O sea, ve lo que está pretendiendo hacer. Sí, no. Y presentando es como cuando hablas del aborto. Ajá. Porque un hombre tiene que decidir del aborto. Yo opino que tiene que ser una mujer, ¿no? Sí, definitivamente. Es como en este tipo de comunidades o en este tipo de movimientos. Tiene que ser tienes que tener gente experta. Aparte, o sea, eso no decía la ley. O sea, la ley ya te marcaba un ordenamiento. Solo te decía que el consejo va a hacer estas sanciones. ¿Y por qué es importante? Porque sí tenemos CDH local y CNDH. Pero eso es solo contra autoridades. ¿Qué pasa contra los particulares? Que es otra problemática que tenemos aquí en Nuevo León. O sea, nos ha tocado, por ejemplo, nos tocó que sacaran a una pareja de novios en galerías. Hicimos también una manifestación por estar agarrados de la mano. ¿Cómo? En 2019, antes de la pandemia también. Aquí en Monterrey, o sea, no puede ser. Busquen, sacan a pareja hombres gays de galerías. Hicimos un besotón, la verdad, de respuesta con otros colectivos de aquí. Porque eso sigue pasando y la gente cree que porque es tu lugar privado tienes el derecho de admisión. El derecho de admisión sí existe, pero tiene limitantes. Y entre ellas es que no discrimines. Y la discriminación puntualmente se tiene que ver a los grupos en situación de vulnerabilidad. La Suprema Corte les llama categorías sospechosas. Dice, cuando involucres a una categoría no significa que vas a ganar simplemente por ser, por ejemplo, LGBT. Significa que tienes que revisar con una lupa si lo que les está pasando, la problemática, es por ser. Claro. ¿Cuáles son estos grupos? Migrantes, personas indígenas, mujeres, niños y niñas, adultos mayores, personas con discapacidad y población LGBT. Espero que no se me pase ninguno, pero, o sea, grupos en situación de vulnerabilidad, se ha cambiado el nombre, antes le decíamos grupos vulnerables, realmente a mí sí me gusta aclararlo, en situación. Porque no es que estemos pidiendo derechos de más ni de menos, simplemente que la estructura social que se les tome en cuenta deje de poner estos obstáculos, porque y es fácil entenderlo cuando ya lo vemos, por ejemplo, con personas con discapacidad, también hay muchos tipos, pero por ejemplo, pues alguien que esté en silla de ruedas, ¿cuántos espacios sigue habiendo sin esa accesibilidad? Muchos. Entonces, hasta que lo hagamos, y eso se le llama acciones afirmativas, ese empujón para tener la igualdad, la equidad, hasta que lo hagamos sí se tiene que seguir prestando atención. Y por eso te digo, la Suprema Corte ha establecido categorías sospechosas a la población LGBT. Porque nuestras vivencias sí tienen particularidades de discriminación. La violencia que se vive, por ejemplo, hay casos de transfobia, en violencia, que a veces no se ponen en evidencia. Es más común de lo que imaginamos en el tema de muerte a las personas, de esta violencia que se vive incluso a nivel nacional. Aquí, ¿cuál es el entorno en ese tema? Nuevo León nos peleamos los 5 lugares de todo México en crímenes de odio. O sea, que matan a gente simplemente por ser, por cómo se ve o cómo te lo percibes. Y en esa estadística tiene la INEGI en población LGBT a mujeres trans y hombres gays como más asesinatos que hay. ¿Por qué se identifica fácilmente? Pues cómo lo percibe la sociedad, cómo ven a las personas. Entonces, otra vez, puede haber gente que probablemente ni siquiera sea una persona trans o que ni siquiera sea un hombre gay y simplemente, pues lo voy a decir entre comillas también, tenga algunas expresiones femeninas más desarrolladas, a la gente le molesta. Y entonces sí terminan los discursos de odio se vuelven esta arma para asesinatos y también porque nos damos cuenta por la forma en que asesinan. Son brutales, se parece mucho y es donde entra el tema género otra vez.
se parece mucho a los feminicidios, donde podemos ver claramente las formas en que mueren, las asesinan más bien, las formas. O sea, porque una mujer trans va a tener 50 cuchilladas, aquí pasó en Nuevo León hace 3 años. ¿Por qué va a estar ahorcada con un alambre de púas? ¿Sí me explico? O sea, nadie tendría por qué fallecer, evidentemente, nadie tendría que atreverse a quitarle, a violentar la vida de alguien más. Claro. Pero, ¿por qué se le tiene que poner énfasis? Porque así es el énfasis también en el asesinato. Y son por estas características de cómo me percibe la gente allá afuera. Entonces, sí son temas que se tienen que seguir hablando, porque como mencionas, a lo mejor esto es un caso de que al día de mañana vamos a contarlo como un éxito, pero hay muchas personas, aquí en Nuevo León, ni siquiera nos vamos a otro lado, que han sido asesinadas por ser LGBT. Qué fuerte. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por el espacio, gracias a la gente. Cualquier duda, pues estén al pendiente, dejen sus preguntas, síganos en el Closet LGBT AC o María Romero también, sin problema. María, muchísimas gracias y bueno, vamos a seguir de cerca el caso y ojalá que este caso abra la puerta para visibilizar este problema constante que tenemos en la comunidad, que todos integramos. No es el único, definitivamente han despedido a muchísima gente, pero por quedarnos callados y calladas es que sigue pasando. No lo vamos a permitir, Loren Daniel también ya lo tiene claro y hay muchos casos también. Busquen #TransfobiaUANL y pueden contextualizarse mucho más de lo que tiene, porque ya tiene 2 documentales por este tema también. O sea, que pueden buscar. Tuve una entrevista contigo. No, o sea, bueno, hemos tratado infinitas y notas. Es su casa. Muchas y bueno, gracias. aquí ponemos sobre la mesa todos los temas y ojalá que esto ayude. Gracias, definitivamente. Gracias a ti. Buen día. Esto fue Anamafut Comparte.